Bienvenido mi gente nuevamente a una entrega más, un estudio más de testimonio. Así que vamos a estar por aquí compartiendo este tema que fue muy interesante y decidimos en hacerle una segunda parte, ¿ok? Así que el otro tema, el otro en vivo anterior fue un en vivo que tuvo súper interesante, y este en vivo va a estar súper mega interesante. Así que los que están viendo este video y quizá no lo entiendan, les recomendamos que vean la otra parte, el en vivo pasado. Exacto, para que puedan entender lo que nosotros vamos a hablar aquí y podamos entendernos, ¿ok? Y para entrar de una vez en detalle, mi gente, de una vez, vamos a hablar qué es el Evangelio. Ok. Y todos nosotros hemos venido flotando en lo que se llama la ola de los cambios que ha sufrido lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio o evangelizar. Ok. Y muchos de ustedes, igual que nosotros, han sido testigos de los cambios. En los años 80 y 90, tú sabes que el Evangelio era diferente. O sea, el Evangelio que predican los hombres hoy en día era diferente a lo que hoy en día nosotros escuchamos. Lo que actualmente estamos escuchando. Sí, era totalmente diferente. Sí, claro. Y nosotros aquí le vamos a mencionar unos cuantos formas de evangelizar. Ok. En los 90, señores, yo no sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes yo sé que se acuerdan, usaban una metodología o una manera de evangelizar, Sí. que era de testimonio impactante de fulano de tal, De testimonio como de lo que le pasó a X personas en su vida pasada. sí, En lo que hacían. Exacto, de lo que hacía, de un satanista, de un esbrujo, de alguien que fue al infierno y regresó. ¿Entendiste? Sí, sí. Un tipo que se electrocutó, que quedó vivo de milagro. Todo eso. Entonces eran personas que se convertían, buscaban de Cristo por la vía, como ellos mismos dicen, por la vía del dolor. Y ellos venían dando sus propios testimonios. Exacto. Después esa gente se metían a evangélicos y ya con los años se convirtieron en evangelistas y salían a predicar por ahí y daban su testimonio hasta que llegaron a la silla, al pastorado. Eso era en los 90, cuando yo tenía uso de razón. Yo siempre escuchaba eso. Es una forma de un evangelio que pasó y está todavía. Porque hay mucha gente que, ¿sabes?, no hacen tanto hincapié ahí en lo que se llama el testimonio de fulano, porque antes como que impactaba más. Tenía más rastre. Tenía más rastre eso. Ese es un tipo de evangelio, de evangelizar. Hay un tipo de evangelizar que es como con terror, que es como metiendo miedo a las personas. Y yo me acuerdo que yo, desgraciadamente, digo así porque
fue parte de la ignorancia. En el 96, yo conocí una pareja cristiana. Y eran cristianos evangélicos. Y me predicaron de esa manera. De la manera, cuando yo digo que predicaron, es que me evangelizaron. Sí, me hablan del evangelio, pero de un evangelio de temor, de terror. Un niño de 10 años. Yo tenía 10 años en ese entonces. Entonces yo acepté a Cristo. Sí. Tú estabas asustado. Por causa de eso. Sí, por causa de esa manera de prédica. Exacto. O de esa manera de evangelizar. Y muchos de ustedes han escuchado de esa manera. Esa es la manera en donde te atemorizan, que te intimidan con el famoso infierno. Y así y así, ustedes saben, eso es una forma de evangelizar. Y yo pasé por ahí. Pero pasó el tiempo y no tuve, ¿sabes? No tuve tanta, como así, tanto. Yo era un niño, tenía como 10 años. Y los niños que piensan en jugar. Y yo dejé eso. Hay otra manera de evangelizar que es de la manera de prosperidad. Hay un evangelio que es prosperidad. Ese evangelio ya salió por ahí alrededor de 2015, 2010 en adelante. Eso es un tipo de llegar a la gente. Un evangelio de prosperidad. Hay otro evangelio que ese evangelio es de sana doctrina. De sana doctrina. Hay un evangelio que es de condenación. Hay otro evangelio que es de arrepentimiento. Un evangelio de arrepentimiento. Y hay como 3 tipos de evangelios que van como de la mano. Que es el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de condenación y el evangelio de sana doctrina. Y el evangelio de santidad. Exacto. Van como de la mano eso. Y están actualmente. Yo digo todo eso, señores, para que ustedes vean en qué manera y en qué forma el evangelio de los hombres ha venido evolucionando con los tiempos. Exacto. Se me olvidó el de ahora, el que está actual. Hay un evangelio que es de charla motivacional, ligado con versículos de la Biblia y temas de superación personal. Ligado con versos de la Biblia. Sí. Eso es el que está. Es el pan diario, el pan de cada día. Es el que está en la actualidad. Exacto, es el que se está predicando ahora. Aparte de lo que te mencioné, a ese está ahí. Pero esos son los hombres que se han inventado todo eso. No, muchachos, pero está en la Biblia. Sí, yo sé que está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia y ellos tienen argumentos. Exacto, todo ese grupo, cada grupo tiene argumento bíblico para demostrar a la gente que el evangelio que ellos predican. Sí. Pero ¿qué está pasando aquí, señores? Dicho todo eso, es para que usted entienda y usted comprenda que nosotros, igual que usted, estamos viendo lo mismo. Pero si usted se detiene a pensar y analizar qué es lo que está pasando. En el video anterior, nosotros le dijimos a las personas que el evangelio es una manera de vivir. ¿Ok? Una manera de vivir.
Eso es el Evangelio. Exacto. El Evangelio te va a enseñar a eso a ti, a una manera de vivir diferente. Ojo, no un estilo de vida. No estamos hablando aquí de un estilo de vida. Un estilo de vida viene siendo toda esa forma que te mencioné anterior de evangelizar, lo que ellos entienden. Con condiciones. Sí, Que tienen que hacer cierto protocolo para la persona ganarse el cielo. sí, Cada grupo enseña cierto protocolo dentro de su doctrina para que el feligrés en sí pueda ganarse el cielo. sí. Entonces, ya eso se convierte en un estilo de vida. ¿Ok? Un estilo de vida es diferente a una manera de vivir. ¿Y por qué ustedes están diciendo eso, muchachos? Bueno, por la sencilla razón de que lo es. Simplemente que tú tienes que ponerte a pensar. El Evangelio es una fuente. Exacto. El Evangelio es una fuente que te va a enseñar. No a todo, de que, como estamos hablando. Individual. No a todo individual. Eso no funciona así. No va a funcionar así. Porque sería algo imposible que enseñar a cada persona individual. Porque la gente muere y viene gente nueva, entonces no se va a poder como Concretar. como fundamentar, ¿entiendes? Entonces, no es así. Nosotros llegamos a la conclusión pensando y analizando, nosotros, que podemos estar equivocados, de que para gente saber, o una gente llegar a saber, o poder ver el Evangelio, primeramente la gente tiene que entender, o preguntarse, mejor dicho, que si como nosotros vivimos, ¿Cómo vive la persona en el mundo? sí, es así que el ser humano realmente tiene que vivir. ¿Y cómo? En sentido regido con leyes. El ser humano tiene que ser regido con leyes toda la vida. Porque yo, sin temor a equivocarme, y estoy seguro de eso, de que si es así, que el ser humano tiene que ser regido con leyes para poder convivir aquí, entonces Dios fracasó. Que si esa es la única manera, que aunque el ser humano tiene que vivir aquí para poder convivir aquí, basándose a leyes. Como estamos viviendo ahora. Exacto, y como se ha vivido desde el principio de la humanidad, desde el principio, desde el principio de las civilizaciones, de que se les levantaron. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿O tú te sientes satisfecho de que te digan a ti de que el mundo es así y ya? Porque la religión, estas religiones que estos tipos se han inventado, eso es lo que ellos siempre lo han dicho. El mundo es así, muchachos. Señor, el mundo es así. ¿Cómo el mundo es así? Como el ser humano debe de regirse. Así como tú lo ves. Exacto. El mundo es así. Porque si el mundo es así, literalmente Dios fracasó. Y no estoy en ese punto de a nivel de blasfemia ni nada de eso, para el creyente. No, eso simplemente basta con que tú lo pienses. Que piense, exacto. Y mira el mundo. Tú mira el mundo y tú dices realmente, porque el mundo no está por su cuenta. Tú tienes que saber eso. Aunque hayan países que hablen distinto idioma que nosotros, eso no significa que ellos están por su cuenta. Ellos están regidos igual como nosotros. Exacto. Con leyes y estatutos por un Estado que gobierna.
Te puedes ir para China y allá te lo vas a encontrar. Para Corea del Norte y allá también lo mismo. Te puedes ir para Cuba y lo mismo, es lo mismo en todos lados que nosotros nos metamos. Exacto. Entonces yo pregunto, y tú también debes de hacerte la pregunta a quien sea, tú se la haces. ¿Realmente el ser humano está condenado es así? Está condenado a vivir así. Estamos condenados La humanidad está condenada a vivir así. a vivir así nosotros. En serio. Recuerda, mi punto de vista es que no. Que si es así, entonces Dios fracasó con el ser humano. ¿Estoy negando la existencia de un ser creador? No. Te estoy diciéndote a ti que te haga la pregunta que si es así. Y si es así, vuelvo y repito, entonces ese creador de todo, él fracasó con el ser humano. Real, literal. Sí. Tú, el ser humano que esté vivo, que pueda pensar por sí mismo, va a decir lo mismo. Entonces el ser humano tiene que llegar ahí. Tiene que llegar ahí a pensar eso. ¿Y por qué? ¿Qué obligado que tienen que llegar ahí? Bueno, pues para que vean otra opción. Sí. El evangelio es otra opción. Ya tú sabes cómo vivimos aquí. Por eso te dijimos a ti que el evangelio es una manera de vivir. Exactamente. O sea, que si lo vemos de otro punto de vista también, por ejemplo, si rechazamos esa manera de vivir, Estamos condenados. entonces tú estás consciente de que esta es la manera de vivir que el ser humano tiene que vivir, así que el ser humano tiene que vivir, por si acaso. Porque si estás pensando, no, yo no creo en eso, entonces esta manera de vivir, como te estamos diciendo, que el ser humano, la humanidad, tiene que regirse. Así es que tiene que regirse. ¿Y tú sabes que está escrito? Es una de las dos. Así que el ser humano tiene que vivir. Y tú dirás, no, el evangelio es una manera de vivir. Exacto. Ahí es que viene eso. Y si no es así, entonces la humanidad está condenada a vivir toda su vida, toda la vida entera, toda, eterno, con leyes. Es una de las dos. Exacto. Entonces, mi gente, cuando usted piensa eso, que quizá para mucha gente suena estúpido porque uno no tiene como un manual. Tú sabes que nosotros, cuando nosotros, la gente, nos incluimos, cuando dijimos nosotros, nos estamos incluyendo nosotros todos, cuando tenemos la mentalidad de pensar individualmente, no generalmente para todo el mundo, no, sino personal. Cuando ya uno piensa de esa manera, personalmente, privado para uno mismo, uno puede decir muchas cosas. Muchas cosas el ser humano puede decir cuando lo toma de la manera personal para ti. Pero lo que estamos hablando aquí es la manera general. Si el ser humano en la actualidad es necesario de que pueda vivir toda la vida así, bajo la ley, bajo leyes, y esa situación o ese método nosotros lo hemos vivido, y los que se han fallecido lo vivieron, y los que van a nacer lo van a vivir bajo leyes. Oye, y lo han puesto de todas las maneras. Bajo la ley. Bajo la ley. Estamos aquí, mira, bajo la ley. Y bajo eso han venido todo tipo de gobierno, man. Sí. Todo tipo de manera de gobierno. Sí, de manejar. No todo tipo de diferentes tipos de gobierno. Sí. Sí, así. Estamos bajo la ley. Y bajo la ley, hoy en día,
¿Qué tipo de gobierno tenemos? El democrático, el de Cuba, ¿cómo que se dice? Comunista. El comunista, China, Norcorea. Después agarran estos hombres, cambian eso, Y vamos a seguir lo mismo. de que otro tipo, otro estilo Otro de formato. gobierno, bajo aquí. Y nada de eso va a funcionar, desgraciadamente. Porque los hombres de aquí no quieren pensar más para allá. No hay más camino. Acuérdate que nosotros, cuando tú analizas eso, dices que no hay más, hay que así que el ser humano tiene que vivir bajo la ley. Entonces, el creador de todo esto fracasó con el ser humano, con la humanidad. Si es así, como la persona lo está pensando. No podemos, tenemos que estar viviendo bajo la ley porque aquí hay mucha maldad, muchachos. Aquí la gente se mata, la gente se roba. ¿Cómo controlamos eso si no es a punta de leyes? Es que eso es parte de la ley. Exacto. Entonces, cuando lo analizamos de esa manera, tu mente va a decir, no, pero es que esa es la única manera que el ser humano debe de vivir. Por lo tanto, Dios fracasó con la humanidad. Si es así, si es como lo vemos. Y así tenemos más de 2000 años, más de 3000 años, más de 5000 años, más de 8000 años, más de 6000 años bajo la ley. Y la humanidad sigue ahí todavía, pensando y esperanzando de que es así, que la humanidad tiene que regirse. Que no hay otra manera de vivir, sino esa. Exacto. Y así se pensaba antes de Jesucristo y eso, todo eso, que vino trayendo y hablando de otra manera de vivir, era Jesucristo. Quizá para muchos sea un engaño o lo que sea. Yo siempre he dicho a la gente que si usted no cree en la Biblia, hermano, apréndete la constitución de tu país y hazte esta pregunta. ¿El ser humano está condenado a vivir así? No hay otra manera, no hay otra forma que no sea bajo la ley. Exacto. Entonces, ¿por qué te digo a ti eso? Para que tú puedas pensar, podamos pensar en la otra manera de vivir. Exacto. Porque si no pensamos en otra manera de vivir, nunca va a pasar. ¿Ok? Porque la ley es un fracaso. La ley es un fracaso. Y tenemos ahí más de 100,000 años de testigos. Sí. Más de 100,000 años de testigos tenemos nosotros ahí. ¿Ok? Y como dije al principio, el Evangelio es una fuente, señores, que enseñas. Te va a enseñar a ti muchas cosas. Y lo que te va a enseñar a ti es lo opuesto a la manera de vivir de aquí. Exacto. Esa fuente te va a enseñar, vuelvo y repito, la manera de vivir, otra manera de vivir que es la opuesta a la que nosotros vivimos hoy en día. Nadie habla de eso. Aquí solamente hablan de estilo de vida, que aquí es que nosotros tenemos todo, que aquí esta denominación es la correcta, que los mormones no son, ni tampoco son los adventistas, que somos aquí los testigos de Jehová. Sí. Los otros dicen que no son los testigos de Jehová, que somos nosotros. Entonces se han metido en ese revolú y todo eso son estilos de vida bajo la ley. Exacto. Entonces el Evangelio te va a enseñar a ti cuando tú te haces preguntas sobre, no sobre de que el vecindario tuyo o algo personal tuyo, el mundo. Eso se escribió fue para el mundo. Exacto. Porque ese es el manual del mundo. Tal vez yo esté equivocado, quizá usted tenga la razón, quizás son otros libros sumerios, otro qué sé yo,
Pero yo sí sé, y tú también sabes, que esto lo rige el mundo. Exacto, lo que dice el libro. A menos que la gente venga y nos comprueba a nosotros de que los presidentes y todas las cortes del planeta, ellos están haciendo una pantomima. Que se juramenta en el libro. Es una pantomima. Entonces tú tienes que venir de allá para acá con tus pruebas y tus argumentos, derribando toda esa mentira, para creerte por donde sea que tú te quieras manifestar, si por YouTube o por Instagram, por donde sea, y que sea verídico. Factible y tangible. Nada de que escuchaste un tipo por ahí, de que me dijo. Mentira, eso no corre así. Se juramentan en la ley, es que se juramentan en la Biblia, para hacer cumplir lo establecido. Para continuar dándole el curso de las cosas, que tienen que existir pobre y rico aquí. Exacto. Entonces es una fuente que te va a enseñar a ti, cuando tú piensas y te deja enseñar, y te va a decir muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Vamos a mencionarle un par de versos aquí. Que el primero Romanos. es Romano, ¿verdad? Exacto, capítulo 2, verso 16. ¿Capítulo quién? Capítulo 2, verso 16. Romanos, para el que esté en su casa y tenga su Biblia en su mano. Romanos capítulo 2, verso 16. Sí. La religión, tú tienes que entender que no te ha llevado a ti a nada. Simplemente la religión está ahí para la masa pobre. Parte de este sistema es la religión. Así que no venga de que argumentar cosas que dijeron de que una gente religiosa. Sí. Que mira a Martín Lutero. Sí, claro. Lo que pasó con Martín Lutero. Vino alocado y confundido. Sí. Porque aprendió de todo lo que estudió. Aprendió el hebreo y el griego koiné. Lo aprendió. Nosotros somos la sangre nueva. Nosotros tenemos que parar todo lo que se nos dijo. Radical, parar todo ese disparate que se nos dijo a nosotros. Pararlo. Entonces, este caballero y yo aquí cogimos este libro porque esa es la verdad de este mundo. Exacto. Yo no puedo venir aquí hablándote a ti, fuera de ahí, porque se haría como más difícil de la cuenta. Exacto, porque es que lo que el libro dice aquí, que todo el mundo tiene que trabajar aquí. Todo el mundo tiene que trabajar aquí. Todo el mundo aquí trabaja. Todo el mundo aquí tiene que pagar impuestos. El libro establece eso. También el libro te dice a ti que tú tienes que vestirte con ropa de hombre y a la mujer con ropa de mujer. Y ahí estás tú poniéndote eso. Sí. Exacto. Entonces, por eso nosotros cogemos el libro y se lo leemos a la persona, tratando de descifrar lo que en aquello entonces ellos llamaban las cosas por sus términos, o como ellos lo llamaban. Uno trata de por lo menos visualizar qué ellos estaban hablando, ok, sin ningún tipo de apego a que me dio mi mamá o a que me dio mi papá, nada de eso. Todo eso hay que cortarlo, ok. Vamos en Romanos capítulo 2, verso 16. Verso 16, exacto. Y dice de la siguiente manera: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Dice quién? Pablo. Por lo que te estoy diciendo. Perdón, por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio le enseñó a él. Y cuando el evangelio te enseña a ti, tú vas a decir lo que tú aprendiste del evangelio y lo vas a denominar mi evangelio. Exacto. De lo que entendió. De lo que tú entendiste. Por eso es que tú entiendes y comprendes y le llamas al evangelio de Juan el evangelio de Juan.
El Evangelio según Juan, o el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Lucas, y el Evangelio según Pablo, y el Evangelio según Juan, así. Exacto. Entonces, todos los discípulos de Jesucristo, llámese Natanael, ¿verdad? Natanael. Sí, sí. Natanael, Jacobo y toda esa gente, ellos tuvieron vamos a decir, tuvieron ellos su evangelio. Es por ley, eso no es de que, ¿y dónde está mucha? Obligado, eso es. Sí, exacto. ¿Y por qué? Porque ellos eran discípulos. Cuando usted es discípulo y del evangelio, que el evangelio te va a ti a enseñar y tú vas a hablar, porque esos discípulos tenían más seguidores. Ellos tenían como mucha gente que los seguía a ellos. Sí. Ellos tenían su gente. Sí. Entonces dice Pablo aquí una palabra clave que él dice: conforme a mi evangelio. O sea, a lo que él entendió. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Que le dijo el evangelio. Exacto. Entonces dice, que serán juzgados por Jesucristo todos los hombres. Según mi evangelio. Según lo que yo entendí. Exacto. ¿Y qué fue lo que él entendió? Otra manera de vivir. Otra manera de vivir. Exacto. Yo creo que él menciona de eso. Pablo habla de eso. Creo. En un verso por ahí, sí, él habla de eso por ahí. Que es una manera de vivir. Sí, nuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Exacto. La pasada manera de vivir se está refiriendo a la ley. Exacto, a la carne. Cuando él habla así. Ok, el evangelio es una nueva manera de vivir. Entonces aquí él se lo está diciendo porque el evangelio se lo está diciendo. Sí, claro. Van a ser condenados todos. Eso es lo que él entendió. Sí. Todos serán juzgados. Gálatas. Vamos a leer Gálatas. Sí. Gálatas capítulo 1, verso 6. Señores, vuelvo a repetirle. La Biblia, amigo mío, no es para que tú te la tomes personal para ti. Nunca la vas a entender. Exacto. La Biblia pega con todo. Tembló la tierra allí. Está escrito aquí. Está escrito, muchacho, ahí. Pega con todo. Y es como yo te dije una vez. Si la persona cuando comienza a leer el libro, la misma persona anda buscando su verdad, lo que ellos creen y entienden que es verdad. Su alivio, su alivio. Exacto, y cuando tú comienzas a leer el libro, te das cuenta de que la verdad que tú estás buscando, tu verdad, no está en el libro. Entonces, Recuerda que la gente mentalmente lo cree. exacto, entonces cuando ya tú comienzas a buscar una verdad que es la que tú tienes en tu mente, que es verdad, y al tú leer el libro te toparás con la triste realidad de que la verdad que tú estás buscando no la vas a encontrar ahí, porque no es la verdad que tú estás buscando. El libro tiene una verdad que es la que cómo que el mundo se debe de regir, y cómo el ser humano aquí debe de ser regido, y el mundo cómo debe de funcionar. Tú sabes que ahí entra lo que se llama el poder de la mente. Lo que tú le estás diciendo, en pocas palabras. Sí. En un sentido, si tú ven, porque hay gente que se sienten un dolor, se sienten agobiados, leen un verso aquí y se sienten tranquilos. Sí, claro. Se tranquilizan. En los salmos, mucha estrofa ahí. Pero realmente te está hablando a ti de cómo que el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de convivir aquí. Exacto. Punto. Entonces, exactamente. Entonces, la gente, como te dije, comienzan a buscar la verdad, lo que ellos se imaginan. ¿Entiendes? Para entender ese libro. Y cuando comienzan a leer el libro, no encuentran ningún tipo de verdad. La verdad que el ser humano tiene en su mente.
Y eso es triste. Por eso siempre le hemos venido diciendo a la gente que el libro te habla a ti de un solo tema. Sí. Señores, estamos en Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estamos aquí. Y dice Pablo aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice ahí Pablo, ¿a qué evangelio diferente se refiere Pablo? Exacto. Diferente al de él. A lo que él está hablando. Es diferente al evangelio que él hablaba, que él dice en Romanos. Sí. Hay muchas maneras de evangelizar. Según lo que él dice. Hay muchos distintos evangelios. Bueno, si leemos eso, él le está dando a entender que había otro. Distinto a lo que él venía aquí hablando. A lo que él venía hablando. Distinto al de él. Exacto, distinto, porque te lo está diciendo el texto ahí. Yo entiendo una cosa, que es el evangelio es una fuente y tiene una boca. En sentido de que, por ejemplo, nosotros siempre le decimos a la gente que la Biblia a ti te habla a ti de un tema. El que estudió ese libro y lo comprendió, te va a hablar a ti lo mismo que vamos a hablar nosotros. Exacto. ¿Entendiste? De cómo el mundo debe de funcionar y de cómo los seres humanos deben de convivir aquí. Y ya. Diferente historia bíblica y eso. Y es por eso que cuando nosotros la tomamos de una manera personal, no vamos a entender eso. Exacto, pero eso no es lo que yo quiero decirle. Pablo te está diciéndote a ti otro evangelio, pero ¿qué otro evangelio? Si hay un solo evangelio. Sí. Y ese evangelio tiene una sola boca. Una fuente. Una fuente, una sola. Y si lo que él está hablando tiene que concordar con lo que con el que está diciendo que había otro. Nosotros estamos hablando hoy en día de eso. Tenemos que concordar con él. Porque eso te está diciendo a ti una sola manera de vivir, hermano. Una forma, exactamente. Y si eso te dice a ti es gris, a mí también me lo va a decir, aunque pase 1.000.000 de años. Sí, porque te lo va a decir. Te lo va a enseñar así. Que es gris. Exactamente. O sea que, ¿por qué? Porque tiene una sola boca. Es una sola fuente. Sí. Entonces aquí él está diciendo eso. Ya se venía corrompiendo. Hoy en día ya está vuelto ya un disparate. Un disparate en el sentido que las personas lo han tomado de un estilo de vida. Un estilo de vida, exacto. Eso es el disparate. Que nosotros, cuando vimos que se volvió un disparate el evangelio, que es una manera de vivir, ahora mismo se volvió un disparate en un estilo de vida. Que la persona tiene que llevar ciertos protocolos para hacer o ganarse el cielo. O sea, que ese evangelio que se predica hoy es con condiciones, acondicionado, que la persona tiene que hacer ciertos pasos. Él llamó otro evangelio diferente al evangelio de este mundo. En el video anterior nosotros dijimos que este mundo tiene su evangelio. Sí. Que es conforme a este mundo. Que viene siendo estos estilos de vida. Llámense diferentes denominaciones o diferentes religiones. Sí. Quizá eso. Nosotros no sabemos, estamos especulando. Porque no vivimos en ese entonces, estamos analizando.
Pero y al uno darse cuenta, que nos dimos cuenta de que el evangelio es una manera de vivir, ya uno tiene que ir especulando de cómo es que la persona tiene que comportarse o vivir. Porque te va a cambiar tu forma de pensar. Ese evangelio que Jesús predicó te va a cambiar tu forma de pensar, de ver las cosas aquí. Sí. El evangelio que se predica aquí, que es por los hombres, que es predicado por es condicionado en la manera de qué tú tienes que hacer, qué tú tienes que comportarte, qué tienes que decir, qué tienes que hacer en el sentido de la vestimenta, en el sentido de ciertos protocolos. Hay algunos que guardan el sábado literalmente, otros no lo guardan. Hay otros que no se visten, se tienen que vestir de una manera adecuada para ser vistos por los hombres aquí. Entonces ya es un evangelio condicionado, y eso se vuelve un estilo de vida que si tú no practicas lo mismo que yo estoy practicando, entonces tú eres un hijo del diablo. Y hay algunos de ellos que no comen cerdo. Exacto. Y cuando ya uno analiza que el evangelio es una manera de vivir, eso te liberta de todos esos protocolos. Por eso es que nosotros hemos podido entender y comprender qué es lo que es el evangelio. No enseñado por los hombres, sino lo que el evangelio da se le dice religiosamente por revelación. Sí. Cuando el evangelio es así, mi gente, ya tú sabes que no te puede como una condición, como tiene que ser de cierta manera para que tú seas aceptado, sino que cuando ya tú comprendes eso y entiendes, eres una persona libre de tú hacer, y entiende que el único compromiso que el ser humano tiene aquí es no dañar al prójimo. Después lo demás, como te dice Pablo, todo es lícito. Te puedes vestir como tú quieras, conforme a lo que tú entiendes. Tú sabes que eso cabe perfectamente en la actualidad. Sí. Lo que tú acabas de decir. Sí. Que todo es lícito. Pero reseñando algo que tú dijiste, man, de que el evangelio te enseña. Exacto. Hay un problema en cuando el evangelio es enseñado por los hombres. Claro. Porque ahí que comienzan las condiciones. Tú tienes que ponerte de cierta manera. Tienes que vestirte de cierta manera. La mujer tiene que maquillarse de cierta manera, o no maquillarse, o comportarse de cierta manera. Ya eso viene siendo como condicionado. Entonces ahí entonces la gente comienza a verlo y a practicarlo de esa manera, pensando que actuando de esa manera también. Entonces ya esas son condiciones de los hombres para hacerle sentir a la gente como que es así que el ser humano tiene que comportarse, como un estilo de vida, ya sea en la vestimenta, ya sea en lo que sea, que como lo que han estado metidos en ese mundo de la religiosidad, en doctrina y esas cosas, saben lo que le estamos hablando, que están condicionados de una forma de protocolo, que tienen que regirse con ciertos reglamentos inventados por un pastor, y te va a mencionar verso bíblico que tú, al no entender y comprender qué es el evangelio, te va a ir con esa bolita ahí, te va a ir con eso, y va a practicar lo que el pastor te está diciendo. Sí, porque el Señor me reveló. Entonces cuando la persona no sabe qué es el evangelio en realidad, va a aceptar eso que el pastor te enseñó, va a aceptar a ojos cerrados lo que él dijo. Si ese pastor se levanta mañana y dice que la Navidad es esto, lo otro, ahí está tú no celebrando eso.
Que es del diablo. La Navidad, Exacto. La Navidad es del diablo. Entonces, Y yo sé que hay muchos que me están viendo el tichel con la Virgen de Guadalupe y están pensando, es un hijo del diablo, mira, adorando a la Virgen. Tú no entiendes. Tú estás condicionado, tu mente está atrapada, tú no estás comprendiendo. Siempre he venido por aquí, siempre demostrándole a la gente que eso no es. Encasillan el evangelio a protocolo donde meten al ser humano y lo que lo hacen es que lo esclavizan. Más de los que están. Más de lo que. Exacto, si estamos esclavizados, si estamos en la ley esclavizados, vienen esta gente y le ponen un yugo más pesado todavía. Sí. Donde el ser humano aquí, lo que vive aquí, es subyugado. Aquí, mi gente. Sí, señores, estamos en vivo. Ok, esto es en vivo para... Exactamente. Entonces, para el que esté pensando si no estamos en vivo. Exacto. Entonces nosotros estamos, entonces como ya tú llegas a comprender qué es el evangelio es una manera de vivir distinta a esta. Ya tú la conoces esta. Ya tú conoces esta manera de vivir. Que el ser humano aquí tiene que ser regido por la ley. No, y de cómo las cosas tienen que funcionar. Exactamente. Y si es así como tú lo estás pensando, que es así, entonces Dios, o como quiera, como tú le llames, la energía, o el creador, o lo que sea, exactamente, fracasó con la humanidad. Si es así que la humanidad tiene que vivir eternamente bajo la ley, bajo un gobierno regido por los hombres aquí, que en tu país tú lo llames y cariñosamente el Congreso, que son los que saben de ti y de tus hijos y los que vayan a nacer. Entonces, cuando ya tú te topas con el evangelio primero que te va a decir de línea es que es otra manera de vivir, que existe otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. No esta, porque eso nosotros nada más vemos esta. Y no podemos hablar otra cosa simplemente la que está aquí. Sí. Entonces viene el evangelio, lo que Jesús predicó. Y eso es muy difícil, man. Entonces en este mundo, cuando tú lo analizas de esa manera, tú dices, ¿y cómo entonces de esa manera? Eso es cuando uno comienza a profundizar en ese evangelio que es tan profundo, porque nosotros, eso es como hemos escuchado eso de lo que te dice en el libro, de lo que Jesús venía aquí hablando. Y es muy profundo eso, mi gente, porque nosotros no tenemos otra manera de vivir. Simplemente esta. Nosotros hemos visto esta nada más. Entonces, al nosotros hablarlo en general, entonces tú tienes que pensar y decir cómo el ser humano, la humanidad, no yo personal, no di que yo personal y que yo le voy a enseñar a los otros personalmente, no. Digo un grupito. No, es general, el mundo completo. Cómo el mundo, ya que sabe que todo es una mentira, cómo el mundo debe de funcionar. ¿Cómo? Y tira tus argumentos factibles y tangibles. Jesús aquí en el libro tiró sus argumentos en el Nuevo Testamento. Claro. Ahora, el ser humano, como no creen, entonces trae tus argumentos. Tíralo. ¿Cómo la humanidad debe de ser regida aquí? ¿Cómo el ser humano debe de comportarse? A sabienda de que este mundo fracasó con la ley. Sabiendo eso. Entonces tú eres una persona pensante y tenemos que pensar y analizar. Sí, para eso votamos. Dejémosle eso a los políticos. Exacto, ¿no? Por eso que siempre vamos a estar así bajo la ley. Entonces, cuando ya tú analizas eso y tú comprendes eso, te darás cuenta que tus argumentos personales aquí no valen. Que es un entendimiento que no tiene fruto. Que eso es personal. Si a ti te funcionó, no le va a funcionar a 1 millón de gente. Lo tuyo es personal. Algo personal. Cuando estamos hablando aquí del evangelio, es otra manera de vivir.
Que Jesús vino aquí hablándole a los hombres de que existe, de que hay otra manera, exacto, de que se puede, otra manera, otra forma de que la humanidad pueda vivir sin la ley, sin estilo de gobierno. Entonces, para ti, tú que piensas mucho, tú dirás, pero es que el mundo es demasiado grande. Yo no puedo. No se puede. No. No se puede. Hasta ahí que llega el pensamiento del ser humano. Cuando ya nosotros, cuando logramos entender qué es el Evangelio, existe otra manera, otra forma, que no es la que nosotros vivimos. Sí, así es. Yo creo que el ser humano va a tener que llegar a ese punto, obligado. ¿Cuál es el otro verso que tenemos ahí? Gálatas capítulo 11, capítulo 1, verso 11. Aquí mismo, sí, nos quedamos aquí mismo en Gálatas. Ok. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Que cuando el Evangelio te va a enseñar a ti, no que te va a enseñar otro tipo, ni que un pastor, ni que yo lo aprendí por un pastor, ni que me enseñó un pastor a mí qué es el Evangelio, o me enseñaron los muchachos qué es el Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque puede hacer que esté corrompido. Exactamente. Y es como tú estás diciendo, tiene una fuente, una boca, que lo mismo que te va a enseñar, que va a enseñar a la persona, se lo va a decir a una persona que hayan pasado 500 años después. Es lo mismo. Lo mismo te va a enseñar, lo mismo. Sí. Que existe otra manera, otra forma. Sí. Que no sea la ley. Entonces aquí te dice a ti ahí, más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y después te dice a ti, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de los hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ve lo que te estoy diciendo, o sea, lo que estamos hablando, amigo. Que cuando si una gente lo recibe por hombre, como que cabe la duda de que pueda que esté como tú dijiste al principio, regulado. Sí. Puede que esté adulterado. No, o sea, no sinceramente. Por eso que él lo está reseñalando. Exacto, diciendo. Hey, no fue por hombre, yo aprendí eso. Exactamente, no fue de que por fulano de tal que yo lo aprendí, o fue fulano que me enseñó. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es una fuente que tiene una boca y una sola palabra. Entonces el problema aquí está en los hombres aquí, al darlo. Nosotros vivimos en una manera de vivir. Una manera de vivir bien cabrona, men. Claro. Que nos hace a nosotros ser egoístas. Pensar en nosotros mismos. Y le hemos dado pincelada a la persona, le hemos dicho también que el evangelio te hace pensar en tu prójimo primero. Sí, en esa manera de vivir. Exactamente, le hemos dicho. El evangelio te va a enseñar a ti que tú tienes que pensar en tu prójimo primero. Eso fue lo que enseñó Jesús. Entonces, esta manera de vivir te enseña a ti a que tú pienses en ti primero. Exactamente. Entonces, esta manera de vivir que nosotros tenemos nos va a hacer pensar o nos empuja. Nos empuja a nosotros a que pensemos por lo que nosotros vemos. A que pensemos por nosotros mismos primero y después lo demás. Sí. En la manera de vivir que es el evangelio,
te va a enseñar a ti a que tú pienses por el otro primero. Diferente. Antes de que tú actúes o antes de que la persona vaya a hacer cualquier cosa aquí, piensa en tu prójimo primero. Antes de actuar, piensa en tu prójimo primero. Eso fue lo que enseñó Jesús aquí. Y eso fue lo que el Evangelio te va a enseñar. Que es un estilo de vida, que es una manera de vivir. Y que tú pienses en tu prójimo primero. Sí, así que eso es lo que nosotros pudimos ver. Cuando tú analizas y estudias los evangelios, eso es lo que tú vas a aprender. Eso es lo que el mensaje de Jesús te va a enseñar a ti. Que existe, que hay otra forma, otra manera, que no es esta. Que no es la que nosotros hemos estado aquí millones de años, millones, viviendo. Bajo la ley, bajo de distintos estilos de gobierno, y todos esos estilos de gobierno han sido bajo la ley, todos. Triste, pero es así, mi gente. Esperemos en Dios de que ustedes vayan entendiendo lo que nosotros hemos podido comprender, que ustedes también lo vayan entendiendo, lo pueden analizar en su casa, verso a verso, y lo estudian, ¿ok? Exacto. Ustedes saben que en el video pasado nosotros le señalamos un término donde Jesucristo se refiere a su nombre. A su nombre, exacto. Pero ese término nombre se está refiriendo al Evangelio. Como está aquí en Mateo, ¿verdad? Exacto. Mateo capítulo 10, verso 22. En Mateo, señores, capítulo 10, verso 22. Verso 22, exacto. Ahí, Jesucristo, léeselo, por favor. Dice, y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre. Él dice aquí, como lo dijimos en el video, en el en vivo anterior, que serán todos aborrecidos por causa de su nombre. Pero realmente, cuando usted lo estudia, se da cuenta que el nombre, lo que está llamando nombre, es a su evangelio. Ok, lo llamó, ese término lo utilizó como nombre, porque ellos usan ese término en la Biblia para referirse a su manera de vivir. Exacto. Jehová habla mucho de eso. Jehová, el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es la manera como vivimos hoy en día bajo la ley. Exacto. Que hay guerra y paz. Existe la riqueza y la pobreza. Es el nombre de Él. Sí. Habla mucho de eso en el Viejo Testamento. O sea, con lo del nombre, cuando se está refiriendo en que sentido del nombre, el cuando evangelio. se está refiriendo, exacto, cuando Jehová dice su nombre, es esta manera de vivir. A la manera de vivir que como nosotros Que hay vivimos. enfermedades, lo que tú ves, Exacto. es el nombre de Él. Es su reino. Tienen que entenderlo, pero ya. Exacto. Es su reino. Siempre establecido aquí. Por millones y millones de años. Y digo millones y millones de años porque ni tú ni yo tenemos una fecha exacta. ¿Ok?
Sí. Entonces nosotros vamos a leer también aquí, hablando de eso del nombre, que se está hablando del Evangelio, en Hechos capítulo 11, verso 20. Tú solamente pusiste... No, yo pensé que tú hubieras puesto el otro verso. No, Hechos capítulo 11, verso 20. Que ahí que te habla a ti ¿Tú tienes el papelito por ahí? Sí, del nombre, yo lo tengo aquí. El otro. El otro está aquí abajo. Déjame verlo. No, no es ese. El que tú tenías ahorita, me enseñaste así. No, yo lo apunté. Ese es. Hechos capítulo 11, verso 20. Hablando de eso. Ok. Ese fue el que tú me dijiste. Hechos capítulo 11, verso 20. ¿Dónde está el papelito? Yo lo boté. No está aquí. Yo lo apunté ahí. Yo creo que este es Mateo, no fue Hecho. Hecho ese. Ese Hecho. 4:12. Ok. Sí. 4:12. Mateo 4, Hechos 4:11. Deme un segundo, mi gente, me voy a buscarle eso. Y ese mismo es. Malo ahí. Ese fue el que tú me diste. Léeselo. Hechos capítulo 4, verso 12. Señores, Hechos capítulo 4, verso 12. Yo sé que es un texto que es bien famoso entre los cristianos, porque ellos lo aprendieron de una manera en como se lo enseñaron, de una manera religiosa. Cuando usted lo percibe de una manera sistemática, como se lo hemos venido diciendo a ustedes desde el principio de este video y de muchos videos anteriores, dice de esta manera: y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros en el video anterior le dijimos a ustedes del nombre. Sí. Del nombre, que cuando él se está refiriendo al nombre, ¿verdad? Él se está refiriendo a su evangelio. Al evangelio de Jesús. Sí. Pablo se está refiriendo ahí al evangelio. Yo creo que fue Pablo que escribió eso. En los Hechos. Él se está refiriendo al evangelio. Sí. No, y también aquí, como te estaba mencionando a ti, el otro verso, que él te está hablando a ti del nombre, que es el evangelio. El nombre se está refiriendo al evangelio, como el verso que te mencioné en Hechos capítulo 11, verso 20, que dice que habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de cuales entraron en Antioquía, hablando también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, hablándote del nombre. No, pues sabes, tú lo pones aquí y yo me confundí. Cuando tú pones el nombre, no importa. Porque si pones una flechita así, ya. Ni un indio va a entender eso. No, pues yo lo tenía ya organizado, hasta que tú me enredaste. No va a entender eso ni un indio, llévate de mí. Entonces, o sea, ese versículo, Hechos 11:20, ¿verdad?
es que te da entredicho a ti lo del nombre. ¿A qué se está refiriendo con el nombre? Con el nombre. ¿Qué es lo que es el nombre? Que no es un nombre literal. ¿A qué se está refiriendo con el nombre? Que no es, como tú estás diciendo, un nombre literal, sino se está refiriendo al Evangelio. Exacto. Entonces aquí Él te dice a ti que tú serás aborrecido por causa de su Evangelio de Jesucristo. Recuerda, el Evangelio es una fuente. Jesucristo fue el que más lo conoció. Exacto. Esto viene siendo como Moisés con la ley, Exacto. que fue el que más lo conoció. Conoció la ley, exacto. ¿Entendiste? De todo el mundazo aquí que esté vivo o por nacer, Moisés fue el que lo conoció más, la ley. Entonces, aquí Él está diciendo que tú serás aborrecido por causa de su evangelio. Entonces viene Hechos, capítulo 11, verso 20. ¿Verdad? Vamos a ponérselo a la persona en secuencia. Hechos capítulo, el que te leí. Sí. Hechos capítulo 11, verso 20. Hablando de el nombre de él, que se está hablando del evangelio. Y después Hechos 4, 20. ¿Cómo pusiste, verdad? Ajá. 4:12. 4:12. Exacto. Perdonen, mi gente, yo se lo puse así en secuencia para que se le haga más fácil ustedes poder entenderlo. Entonces aquí Jesucristo menciona el nombre en su nombre. Aquí. Serán aborrecidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Pero ese nombre se está refiriendo al Evangelio. O sea, que no es un nombre literalmente como Jesús. No puede, eso no tiene sentido. No, porque hay muchísima gente aquí que se llaman Jesús, literalmente. Y Jesús Pérez, Jesús Exacto. de la Cruz, y así. O seguro uno de ustedes también, seguro tienen que tener algún tío, algún primo que se llama Jesús. Exacto. Entonces, aquí en los hechos, ellos te lo dejan entender más claro. Por si se le dificulta a la gente entenderlo aquí. Exacto, ahí en Hechos 11:20 dice a ti el Evangelio del Señor Jesucristo. Ajá. O sea, o en el nombre del Señor Jesús. Exacto. Entonces, aquí, por eso le leímos esto. Ya se lo leímos esto, ¿verdad? Hechos 4:12. 4:12, que te dice a ti, no hay otro nombre dado a los hombres. Exacto. No hay otro evangelio. Exactamente, o sea, no hay otra manera de vivir dado aquí a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, que nosotros salgamos de este infierno. Tú estás cansado de prender la noticia o las redes sociales y ver todo eso, man. Nosotros estamos cansados ya. Exactamente, eso es cuando tú lo analizas de una manera sistemática, no personal, porque personalmente o literalmente, como si tú lo entiendes así, nadie te va a salvar a ti. Si lo vemos personalmente, de una manera personal o literalmente, nadie te va a salvar a ti. Ahora, cuando tú lo analizas de una manera general, de una manera del sistema, se está hablando de eso en la Biblia. No hay otro nombre en el sentido, como le estamos diciendo, no hay otro evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? Otra manera de vivir. No hay otra. Ya tú conoces esta. El evangelio es una manera de vivir. Te estás diciendo que esa manera de vivir no hay otra. No hay más que esa. Pero si la gente solamente piensa, ¿y cómo podemos vivir? Entonces, te están diciendo a ti los sabios que escribieron esto, que Exacto. son más sabios que nosotros, que fueron montones y miles y miles de sabios que escribieron eso. Te están diciendo que no hay otra manera. Y esa manera, la otra manera de vivir, ya se dio. Lo que tú no tienes que practicarlo es practicarlo cuando te le dice a ti en Mateo capítulo 24, dice a ti, y será predicado este evangelio. Que eso fue lo que O sea, estamos hablando. que eso que se da practicado, se tiene que practicar. No se ha practicado todavía. La gente piensa que predicar es tú ponerte a hablar. Exacto. Exactamente. Que está no le soy un pronto. Que está ahí en Mateo capítulo 24. Predicar, en el sentido en que ellos lo están diciendo, se están refiriendo a hacer.
a mano a la obra. Exacto, ponerlo en práctica. Entonces dice a ti en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio. O sea, que te está diciendo que el evangelio, que es la manera de vivir, será practicado, esa manera de vivir. Y ahí fue que la muchacha nos escribió, que dice que, no me acuerdo muy bien lo que ella escribió, que viene siendo como que es como de una nación o de un país, que de una manera va a surgir. Exacto. Entonces ahí te dice, y será predicado, en el sentido, será practicado el evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? La manera de vivir. Será practicado esa manera de vivir para testimonio de las naciones. O sea, que las naciones van a ver esa forma de vivir que será practicado. Todavía el evangelio que Jesucristo predicó no ha sido practicado o predicado hasta el sol de hoy. Porque todavía nadie ha practicado esa manera de vivir. Nosotros lo que hemos visto es el evangelio, como tú solo dijiste, en línea, y estamos ahora mismo en un evangelio de charla motivacional y superación personal, relacionado con texto de la Biblia. Sí. Y te va a pegar. Según la corriente de este mundo. Exacto, exactamente, o según la necesidad de cada persona, que hay muchos montones de versos que te van a hablar, según la necesidad del individuo. Tú sabes que la gente ahora hoy en día lo que tiene más problemas. Montones de problemas. Entonces no quieren escuchar un evangelio de condenación, que tú eres un hijo del diablo que te va para el infierno. Una persona con montones de problemas, que quizá con depresión y cosas así. Y el ser humano aquí, a veces, muchas personas, o una gran parte, no es fortalecido mentalmente, que se van con cualquier corriente y le creen a cualquier loquito. Que también que esa es la facilidad que ha tenido, que estamos viniendo hablando de eso, la facilidad de uno prender una cámara y leer, y se ha levantado un montón de movimientos de gente que en vez de analizar la cosa, lo han tomado de una manera personal y hablando desde su dolor, hablando de la religión o hablando del evangelio desde su dolor. Y así usted nunca va a poder comprender qué es lo que es el evangelio. Cuando tú lo ves de una manera, hablándote de un dolor personal, o hablándolo a grupos de gente desde tu punto de vista, o hablando de la gente de tus propias investigaciones, nunca va a poder entender. Siempre va a estar aquí metido y diciéndole a la gente que no hay otra forma de vivir, que si es esta nada más, la que nosotros vivimos. Todo aquel que venga por ahí hablándote a ti soluciones personales, te está diciendo a ti que este mundo es así. Todo el que venga hablándote a ti que con un mensaje personal y de superación personal, te está diciendo que el mundo es así, sutilmente. Y si el mundo es así, Dios fracasó con la humanidad. Si el ser humano tiene que regirse así, como siempre se ha regido, bajo la ley. Sí. Bueno, señores, esperemos que hayan comprendido lo que pudimos analizar en este video. Muy interesante para mí, en lo personal, porque nos deja claro que lo que nosotros hemos venido escuchando hasta el sol de hoy son cosas que no son verdaderas, que son parte de este mundo, y que simplemente el evangelio de este mundo se va a ir adaptando según la corriente de este mundo. Exacto. Según la necesidad de la gente. No, porque antes, recuérdate tú que eran otros tiempos. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Antes eran otros tiempos, papá. No es lo mismo el 1600 que el 2025. Ya las cosas cambiaron. Pasaron muchos años. Estamos viviendo otras cosas. Exacto. Cosas que antes nunca se vivió. Entonces, el evangelio de este mundo, porque así que yo lo llamo, el evangelio de este mundo va con él. Así. Según vaya cambiando. Claro. Por ejemplo, bueno, antes
la iglesia no aceptaba la homosexualidad. Sí. Hoy en día lo aceptan. ¿Por qué? Bueno, porque ya las cosas Van cambiando. van cambiando, ya la homosexualidad ha sido aparte de se ha normalizado. No tengo nada en contra de ello, pero se ha normalizado y ellos son testigos de eso, porque bastante que han peleado por su derecho. No, entonces lo señalamos para que la Yo lo gente lo vea. señalo para que Exacto. usted vea que lo que estamos hablando de a ti aquí no es fuera de la realidad, ni que estamos aquí dilucionando, ni nada por el estilo, sino para que tú lo veas. Y que ya son otros tiempos y que el evangelio de este mundo, que tiene mucho estilo de vida, y tú te congregas cual te guste. Exacto. El estilo es como un restaurante que tienen diferente comida. Exacto. Si no me gusta esta comida, me meto en una a la otra. Y así. Así por el estilo. Entonces, el evangelio de este mundo, como le siga diciendo, va con la corriente de él. Si mañana las cosas cambian y la llaman de otro nombre, también el evangelio lo va a hacer. Es de él. Este evangelio que usted ha escuchado toda tu vida es parte de este mundo. Los hombres lo han desviado. No, y lo han puesto, y a la forma de desviarlo, lo han puesto un estilo de vida. Llega ahí, lo metieron para allá. Todos estos líderes, todos estos pastores, todos estos líderes, lo metieron un estilo de vida. ¿Qué fueron ellos? Ellos fueron a la escuela. Ellos fueron a la escuela de teología. La teología nunca te va a enseñar a ti qué es el evangelio. Bueno, el evangelio que ellos entienden, que es parte de aquí. Todo esto está aquí jodido. Sí, claro. No, y que eso fue lo que ellos aprendieron, que el ser humano es malo, que tiene que arrepentirse. Eso es lo que ellos entendieron. La gente entiende eso. Claro, y así fue que lo enseñaron. El evangelio de este mundo es así. ¿Tú sabes por qué la gente entiende así? Porque le han dicho que el mundo es así. Exacto. Que no hay otra manera de vivir. Ellos te dicen a ti que tú eres peregrino, man. El mundo es así. Sí. O lo de Jesucristo y todo eso es un embuste. Y estamos nosotros por aquí hablando disparate. Pues yo estoy ready para eso. Sí, claro. Y me gustaría que usted también esté ready para eso. Por si acaso es Jesucristo una mentira. Sí. Pero se vienen muchas cosas a la mente. No podemos olvidar que cambian los tiempos y las edades. Porque Exacto. hoy en día deberíamos estar nosotros como en el 7000 años y pico. O en el 6000 y pico, o 5000, creo que el calendario de los judíos. Sí. Es un dado caso. Sí, hay muchas cosas que se tienen que aclarar, como eso. Por si acaso es un embuste. Porque cabe la posibilidad. Sí. Ellos controlan todo. Sí, claro. Es un mundo. En dado caso, entonces Dios no existe para nada. Y estamos aquí con cosas ya impuestas en nuestra mente desde antes de nacer. Desde que estamos en la barriga de la mamá de nosotros. Entonces son muchas cosas que se tienen que aclarar. Si lo ponemos es porque yo tengo muchísimas preguntas. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, claro, claro. El que venga por ahí, yo le tengo muchas preguntas. Y debemos tenerlas. Sí. Preguntas fuertes. Que no vengan con nosotros ni con rodeo. Ni repitiendo lo que dijo un fulano, digo, por internet. Con pruebas. Tú no vas a probármelo a mí. Exacto. Ya que esto no hay solución, tiene que existir algo más que
de la manera de vivir como el ser humano tiene que vivir. Supongamos que sí, porque hay que darle a la gente también que no creen en la Biblia ni nada de eso. No creemos, eso embuste, porque hay muchos por aquí también que andan enseñando Sí. que tienen la facilidad de tener una cámara y prender eso y darle por ahí para abajo. Y tienen esa facilidad y que dicen que eso es mentira, que también es un engaño, pero que hay muchas cosas que todavía hay más cosas que cuestionar. Sí. Aún más. Porque yo estoy claro y estoy consciente de que todo lo que uno sabe fue impuesto. Sí. Nadie vivo que viva y respire sabe quién es Dios por su cuenta. A ti te dije que Dios es bueno, tú crees que ya lo conoces porque a ti te dijeron a ti que Dios. ¿Quién te dijo? ¿Y quién te dijo a ti eso? ¿Cuáles son tus argumentos? Mirando el mundo como se mueve, mirando el mundo como tal. Sí. No me salga de que no, porque llueve y llueve para tú. No. El mundo, mira el mundo. El mundo está ahí y nosotros vivimos en el mundo. No, muchachos, que los problemas son los políticos. Está bien. Son los políticos los problemas. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Sí. ¿Quién puso a los políticos ahí? ¿Quién le dio a los políticos tanto poder? Diablo, nosotros siempre caemos en la mierda de política, loco. Porque eso es lo que se... Loco, el que hable de ese libro, hermano mío. Tienen que hablar de eso obligado. Es obligado, mi gente. Ustedes me disculpan, pero es obligatoriamente. Desgraciadamente es obligado. Porque, o sea, no es obligado si tú hablas a un grupito de gente y que sus cosas son personales. Exacto. Ahí tú no te vas a ver obligado a tocar ningún tema político. Aquí en este mundo, si se habla de Dios, obligado. Si tú me hablas de Dios, tú tienes que hablar de política obligado de línea. De las leyes. Obligatoriamente. Exacto. Pues eso es lo que rige el mundo. Eso es lo que rige el mundo aquí. La ley y lo que sabe. Entonces, son muchas cosas que tienen que ser respondidas. Porque hay muchas preguntas. Muchísimas. Y yo tengo muchas. Sí, claro. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchas preguntas. Religiosamente, yo creo que a Dios ya yo lo tengo hasta aquí. De tanto que yo le pregunto. Al no creyente, no, porque uno no se ha enfrentado, pero al que está por ahí transpirando y pensando medio raro, hay muchas preguntas que yo sé y estoy seguro que tú no tienes la respuesta. Y son muchas cosas, mi gente, demasiadas cosas. Y como dijimos al principio, nosotros hablamos por aquí señalando los versos bíblicos, porque esa es la verdad de este mundo. Eso es lo que la persona cree. Te impusieron eso, ya sea mentira o sea verdad. Y yo digo eso, yo no quiero sonar como un loco, como un loquito viejo por aquí, porque tú sabes que hay muchos sabios y muchos súper inteligentes que ellos entienden y comprenden que ellos rechazaron todo eso y se sienten más libres de su mente y de su espíritu. Sí. Y creen que uno está tirando patadas de ahogado. No. Nosotros también lo tenemos en hold. Cuando sea el tiempo y uno esté seguro, entonces se dirá. Sí, claro. Y volvemos a repetirlo. Si es así como nosotros vivimos hoy en día, como se vive en el mundo, en el planeta, en todos los países del planeta, que es bajo la ley,
entonces Dios fracasó. Para el creyente. Y para el que no cree, entonces, nada, estamos condenados, hermano. Es así. Es así. No va a cambiar. ¿Qué tú quieres que te diga? Es así, no va a cambiar. Entonces ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Trabajar para poder comer aquí. Eso que tiene que hacer el ser humano aquí. O sea, para el no creyente, para el que no cree nada de Exacto. eso. Entonces, estamos aquí y ya tú sabes. Tú tienes que ponerte en tu mente y tú me perdonas. No tenga hijo aquí. No tenga nada aquí. No guarde dinero aquí. No te No cases. compre casa aquí. No tenga hijos. No, sí, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. O sea, no piense no piense nada de eso. ¿Por qué? Pues tú estás diciendo, Dios no existe. Entonces, ¿para qué tú estás viviendo aquí? Exacto. ¿Tú me entiendes? Mejor ponte tu mente existe y hazte el loco. Exacto. Porque todo lo que tú estás haciendo, si tú estás diciendo que no existe, ¿para qué tú lo haces? ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas? ¿Para qué tú trabajas para poder ¿Para qué comer? trabajas si Dios te dijo a ti que tú tienes que trabajar? Según los esclavos de este mundo, según los ignorantes, los ignorantes dicen que Dios dijo que tú tienes que trabajar. Y tú, que ya estás en un nivel muy elevado, te vemos trabajando 2 y 3 trabajos y pensando en casarte, pero Dios no existe. Entonces, ¿para qué tú vas a hacer eso? Y comprar casa. ¿Quién te dijo que te case? No me diga que fue la sociedad o lo que tú estás viendo en el mundo. Tú tienes que estar negado a todo eso. Y aislarse desde Total. todo lo que entregó la sociedad. Total. No es de que no, pero que está muy total. Entonces, tienes que someterte a la idea de que sí existe y hacerte el loco. Y nosotros te estamos dando una brecha. Dios existe sistemáticamente. Apóyate de ahí, arreguíndate de ahí. Exacto. Existe sistemáticamente. No religiosa. Y eso es lo que nosotros, desgraciadamente para muchos, pudimos llegar a entender. Y estoy seguro que Jesucristo creyó lo mismo. Todo lo que tú tienes impuesto en tu mente, Dios no existe religiosamente. ¿Cómo existe Dios, muchachos? Sistemáticamente. Para este mundo. Para este mundo. Es una manera simple y sencilla para el que cree y para el que no cree. Y el que no cree, mejor le conviene que crea, porque si no, no tiene sentido nada lo que tú hagas. Todo lo que habla, exacto. Nada lo que tú hables, lo que tú pienses. Si estás aprendiendo un idioma, eso es inventado por Dios o como quiera que tú lo pongas. Entonces, es muy complicado. Realmente. Así que mi gente, se les quiere muchísimo. Gracias por los comentarios que escriben en En el chat. los chats. Nosotros lo leemos. Y estamos aquí siempre analizando ese libro y pensando en la vida. Y así hay que fortalecernos nosotros aquí mientras vivamos aquí. Mantenernos en el bien, sin hacerle daño a nadie. Y nada, mi gente. Vivir al máximo y disfrutar la vida sanamente. La vida se disfruta sanamente, no a lo loco. Así que bendición a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, mi gente. Y nada, se les quiere, señores. Nos vemos en el siguiente en vivo.